complejos, muy complejos, que si bien eso no es nuevo en la historia de la humanidad y mucho menos en nuestra historia, lo que sí es cierto es que son diferentes. Atravesamos una nueva pandemia que deja ver lo frágiles que somos los seres humanos. Y esa fragilidad también nos lleva a buscar en nuestra historia algunas explicaciones del presente, tal vez de problemas no resueltos, de inestabilidades, de continuación o no histórica. Y por supuesto nos lleva a pensar en lo que parece ser siempre ha sido un elemento en común en Hispanoamérica y obviamente en nuestra historia reciente, que es el caudillismo. Bueno, sobre el caudillismo vamos a conversar con el historiador, profesor universitario y escritor Pedro Benítez. Pedro, bienvenido hoy a Conversando Virtual. Bueno, María Eugenia, gracias a ti por la invitación, a tu programa y al equipo de Vale TV. De nuestra historia, como te decía Pedro, de caudillos, de la búsqueda del gendarme necesario, de hombres fuertes, ¿cuáles te vienen a tu memoria? Hablemos de villanos y de héroes, pero que tienen en común ese gendarme necesario del que siempre ha hablado y del que leímos de Vallenilla Lanz, nuestro gran historiador. Sí, yo coincido con tu afirmación en el sentido de que si la búsqueda permanente de un gendarme necesario, en el caso venezolano, es como un conflicto, un problema no resuelto en nuestra sociedad, ¿no? A través de todos estos tiempos. En nuestro caso particular, en este momento, estamos viviendo algo que han vivido otros países, que ante la ausencia del Estado en determinadas áreas del territorio, bien sean urbanas o rurales, siempre ese vacío tiende a ser sustituido por alguna fuerza, por lo general una fuerza de tipo delictiva. Eso lo vimos en Colombia, lo hemos visto en otros países de Hispanoamérica, en algunos otros momentos, lo hemos visto en África y es lo que hemos estado viviendo en Venezuela en los últimos años. En nuestro caso particular, aparte de eso, también hay unas características muy propias de este proceso venezolano, que es que han aparecido grupos armados al margen del Estado, pero que el grupo político que controla el Estado se apoya en ellos para controlar ciertas zonas del país o un determinado segmento poblacional. Lo hemos visto en Caracas y lo hemos visto en varios estados del interior del país y eso tiene una motivación política. Sobre esto se ha escrito y se han hecho estudios y se han publicado. Pero aparte de eso, también en sectores amplios de la clase media venezolana existe una permanente idealización por los gobiernos de fuerza, concretamente por la última dictadura militar de la década de los 50. Eso no es nuevo y yo de niño recuerdo haber conocido gente contemporánea con mis abuelos que idealizaban al gobierno del presidente Gómez, por aquello que todo tiempo pasado fue mejor. Y todavía en el año 98, que fue el último gran cambio político que vivió el país en términos electorales y posteriormente institucionales, el recuerdo por la necesidad del hombre fuerte que pusiera orden, el recuerdo por la última dictadura militar, fue un factor importante, determinante en esa campaña electoral. De modo que sí es cierto, se podría decir así, que este es un conflicto, la necesidad de gendarme necesario es un problema no resuelto en la sociedad venezolana. Sin duda, Pedro, no todo tiempo pasado fue mejor, pero siempre uno tiene la añoranza, y más en estos tiempos donde, entre comillas, se añora una cierta normalidad. Y tampoco es un fenómeno exclusivo de Venezuela, sino de Hispanoamérica. La historia tiene muchísimos ejemplos. Hablar de caudillismo, hablar de gendarme necesario, también nos lleva a hablar de momentos turbulentos, de violencia social, de fragmentación de territorios, de fragmentación de poder por líderes o caudillos regionales, antes como ahora. No, el caudillismo no es un tema exclusivo de Venezuela, es un fenómeno que hemos compartido con el resto de Hispanoamérica. Con esto no quiero alegar aquello que a mal de muchos consuelo de tonto. No, trato de explicar el fenómeno.
El caudillo hispanoamericano es consecuencia directa del colapso del Imperio Español en estas tierras, o sea, en la forma en que se produjo la independencia, que a diferencia, por ejemplo, de la América portuguesa, lo que dio origen a Brasil, en nuestro caso fue sumamente caótico. En realidad, lo que ocurrió fue que hubo un vacío de poder porque los reyes de España quedaron presas de Napoleón, y eso dio pie a que los cabildos tomaran el poder en muchos de estos virreinatos y capitanías generales, o lo intentaran tomar, crearan junta suprema, reemplazaran al gobierno de España, luego dieran el paso a proclamar la independencia. Eso dio pie a una guerra civil. La independencia hispanoamérica fue fundamentalmente una guerra civil entre los propios americanos, que hasta ese momento habían sido súbditos de la corona española, y eso degeneró posteriormente en una gran inestabilidad política. Esto ya Bolívar lo había advertido al final de su vida, en 1829-1830, que América, se refiere a la América española, iba a ser presa de todo tipo de caudillos y de aventureros. Y nuestra historia de toda Hispanoamérica ha sido fundamentalmente la historia de revoluciones armadas, golpe de Estado y una gran inestabilidad política. Entonces vemos un péndulo permanente entre la necesidad de gobiernos autoritarios, abiertamente dictatoriales o autocráticos, y la anarquía. Y entre eso se ha movido Hispanoamérica. Muy pocos países hispanoamericanos lograron algún nivel de estabilidad política en el siglo XIX. Digamos que la estabilidad que Hispanoamérica ha conseguido es algo relativamente reciente. Hasta hace muy pocos países como de Centroamérica, incluso Colombia, estaban sumergidos en guerras civiles, cuyo origen más lejano podríamos ubicar en esos procesos de fracturas políticas nunca solucionados, en el sentido de que no lograron establecerse las repúblicas liberales tal como lo soñaron los padres de la independencia en esta parte del mundo. Claro, es un tema de fragmentación social. Por lo tanto, el origen de nuestras nacionalidades, de nuestros estados-nación, han sido caóticos y han sido muy marcados por la necesidad, por la figura de este tipo de caudillos. Yo diría que a estas alturas de la historia pareciera que la mayor parte de América Latina ha resuelto en parte ese problema, pero hay países, y creo que el caso de Venezuela es el más dramático, donde eso por supuesto sigue presente, y el anhelo de la sociedad de buscar el hombre fuerte que resuelva de manera mágica todos nuestros problemas, que por supuesto no se corresponde con la realidad y nunca ha ocurrido así. En muchos de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, y en particular en Venezuela, yo siento que los ciudadanos hemos hecho un enorme esfuerzo para tratar de reconducir al país por la senda del crecimiento y del desarrollo, que hemos estado ahí cada vez que se nos necesita, cada vez que se nos requiere. No estoy hablando de bando político, no estoy hablando de colores políticos, estoy hablando de la maduración de una sociedad en medio de una coyuntura que se ha alargado desde el año 89, diría yo, desde el Caracazo. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los políticos frente o al lado del comportamiento de la sociedad venezolana? Pues el esfuerzo no es igual a la eficacia. Uno puede ser muy trabajador y ser muy poco productivo. Yo creo que esto se aplica a la pregunta que tú me estás formulando. No me queda duda de que los políticos venezolanos en general en los últimos 20 años han hecho un gran esfuerzo por tratar de llevar al país a un mejor destino, un mejor sendero. Pero es evidente que ese esfuerzo no ha sido eficaz. Estamos ante la evidencia. Por lo tanto, hay que hacer una reevaluación de lo que se ha hecho hasta ahora, tanto la clase política como la sociedad civil en general. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué podemos aprender? Sobre todo ver qué podemos aprender de nuestra propia historia y de otras experiencias de países que han pasado por situaciones similares. Este desprecio por el conocimiento pues nos hace mucho daño. Los políticos de mediados del siglo XX venezolano, de la generación fundadora de la democracia, tenían una gran curiosidad intelectual. Era gente muy dedicada a su formación intelectual, a conocer, a aprender. Eso los llevó incluso a cambiar de posiciones. Gente que había estado cercana al marxismo, al comunismo, evolucionó hacia la socialdemocracia. Gente que había estado cercana al falangismo, terminó evolucionando hacia posiciones más centradas, más centristas, en la democracia cristiana.
Y eso fue consecuencia de que, bueno, fue una consecuencia del estudio, de tratar de entender los procesos históricos, de cultivarse, de ver qué cosas se podían aplicar a Venezuela, que podemos aprender de nuestra propia historia. Yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer para ser más productivo, para finalmente ser eficaces en el sentido de lo que yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos, por no decir todos los venezolanos, deseamos, que darle un mejor destino a nuestro país. Y eso me lleva a mí a concluir, María Eugenia, de que los destinos de los países no están escritos en piedra. Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar el destino de las cosas y que eso lo podemos conseguir. Los ciudadanos construimos la historia, la transitamos, la podemos modificar con nuestras acciones. Como tú dijiste, no todo está escrito en piedra. Depende de las decisiones que tomemos en este momento. Bueno, yo creo que este es mi mensaje de despedida. Te agradezco mucho esta conversación, estos minutos, e insistir en eso, insistir que nosotros podemos cambiar las cosas, pero tenemos que rectificar, darnos cuenta de los errores que se han cometido y rectificarlos como colectivo, como sociedad, y eso es lo único que nos va a hacer que logremos nuestro anhelo de que Venezuela sea un mejor país. Y no se trata de recuperar la prosperidad perdida, sino ser un mejor país del que fuimos. Gracias, Pedro, por esta conversación virtual, por tu capacidad de análisis histórico, pero sobre todo de análisis político contemporáneo, que siempre es útil conversar y brindarle a la gente herramientas para que pueda comprender un poco más el momento presente, que es un momento cargado de incertidumbre, de inestabilidad, de tantas cosas a las que no estamos acostumbrados, ni nadie lo está, porque adicional a nuestros problemas económicos, políticos y sociales, pues se ha sumado una pandemia que es la primera de nuestro siglo y la primera que nos toca vivir. Al final, lo que queda como resumen de esta conversación, pudiéramos decir que el caudillo, el gendarme necesario, pues tampoco resuelve los problemas, aunque hay una búsqueda permanente de ese hombre fuerte, de ese padre, por así decirlo, o padrote que nos va a resolver los problemas, pero nunca terminan siendo resueltos, y que es mejor que en democracia todos resolvamos nuestros problemas y en paz. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a toda tu audiencia. Amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo programa virtual de Conversando. Será hasta la próxima semana, donde tendremos un invitado especial como todos. Gracias.